Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito eléctrico que vamos a estar resolviendo. Bueno, este es el circuito que vamos a resolver, nuestro problema. Circuito que está conformado por dos fuentes independientes. La primera es de 3 mA, la segunda fuente independiente es de 5 mA, con una resistencia de 500 ohms y dos resistencias, que la primera resistencia es R1, R2. Entonces, pues es lo que queremos saber. Y conforme vamos resolviendo este problema, pues iremos obteniendo los resultados. Queremos saber el valor de R1 y R2. Los primeros dos valores que tenemos de este circuito, pues tenemos que B1 tiene un valor de 1 volt, B2 tiene un valor de 2 volts. Entonces eso es lo que nos da el problema para poder resolverlo. Entonces este problema lo vamos a resolver con la ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Esas van a ser las dos leyes, ¿no?, que vamos a estar utilizando para poder resolver este problema. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. En este camino cerrado en sentido horario. Ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a aplicar. Tenemos que R1 tiene un valor de 1 volt y B2 tiene un valor de 2 volts. Entonces, para poder aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, pues ocupamos un tercer voltaje. Para ello vamos a dominar Bx como nuestro voltaje que no sabemos, pero pero pues aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje vamos a saber para tener este voltaje y descubrir cuál es el valor de las corrientes que pasan en este circuito. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, por eso estamos aplicando primero la ley de Kirchhoff de voltaje, para saber el voltaje de esta resistencia y así deducir las corrientes, ¿no? Para deducir qué valor tiene cada corriente. Ok, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Entonces vamos a empezar por B1. Entonces tenemos menos B1 más Bx, que es el valor que queremos saber, voltaje, Bx más B2 igual a 0. Hay que recordar que la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces tenemos que B1 es un valor de 1 volt, así que tenemos menos 1 más Bx más 2, que es nuestro valor de B2, es igual a 0. Entonces despejamos, entonces tendríamos que nuestro valor de Bx es menos 1 volt. Entonces tendríamos nuestro valor de Bx, que es menos 1 volt. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito y ver de qué manera nos quedó los voltajes y así deducir las corrientes, que en especial queremos saber
cuánta es la cantidad que pasa de R1 y de R2. Así que vamos a redibujar para poder encontrar esas corrientes que nos pide el problema. Entonces ya redibujamos nuestro circuito. Entonces tenemos que B1 tiene un valor de 1 volt más menos. De este lado tenemos más 2 volts menos. Y nuestro nuevo voltaje que lo marcamos como Bx nos dio un resultado de menos 1 volt. Esto quiere decir que va a ser menos más 1 volt. Entonces, si sumamos los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, menos 1 más menos 1 es menos 2. Más 2 pues es igual a 0. Entonces aquí estamos cumpliendo con la ley de Kirchhoff de voltaje. Kirchhoff de voltaje igual a 0. Entonces ahora, para saber pues la corriente que está pasando por esta resistencia, va a ser 1 volt entre 500 ohms, que serían 2 miliamperes, que sería en esta dirección. Sería en esta dirección, positivo. Entonces, pues ya teniendo pues nuestra primera corriente que pasa en esta resistencia, tenemos que 2 miliamperes llegan a este nodo. Entonces tenemos que 3 miliamperes están pasando por aquí, y 3 miliamperes llegan a este nodo. Entonces si sumamos 3 miliamperes más 2 miliamperes que llegan a este nodo, nos dan 5 miliamperes. Esto quiere decir que 5 miliamperes pasan en esta dirección. Y llegan a este nodo. Entonces sabemos que llegan 5 miliamperes a este nodo y aquí se divide. Y como tenemos que aquí llegan 3 miliamperes, entonces 3 miliamperes se van a esta dirección y quedan restando 2. Así que 2 miliamperes se van hacia esta dirección. 2 miliamperes. Entonces pues ya descubrimos pues nuestro valor de R1, que son 500 miliamperes. Entonces de este nodo se van 2 miliamperes y llegan a este nodo. Entonces sabemos que de este nodo de 2 miliamperes se convierte en 5 miliamperes, así como tenemos aquí. Entonces pasan 5 miliamperes y llegan a este nodo. Y en este nodo se distribuyen. Entonces de este nodo se distribuyen 2 miliamperes y quedan restando 3 miliamperes. Así que de este lado tenemos 3 miliamperes que bajan. 3 miliamperes en este nodo, llegan a este nodo. A este nodo le está llegando 2 miliamperes. Entonces 2 miliamperes más 3 miliamperes son 5.
Así que en este nodo se está aplicando pues la ley de Kirchhoff de corriente. Así que ya tenemos los valores de R1 y de R2. Tenemos los dos valores que pedía el problema. Entonces tenemos que R1 es igual a 1 volt, que es de B1, que va a ser entre 5 miliamperes, que era lo que estábamos buscando, el valor de R1, que va a ser igual, aquí estamos aplicando la ley de Ohm, que va a ser igual a 200 ohms. A 200 ohms. Ahora en R2 serían 2 volts, que era nuestro valor de B2, entre 3 miliamperes, que era el que estábamos buscando también. 3 miliamperes, 2 volts entre 3 miliamperes nos daría 6 ohms. Entonces aquí tendríamos nuestros dos valores que nos pedía el problema, R1 y R2, y aquí terminaríamos con nuestro problema.